Bienvenidos nuevamente a Hablemos de IA, conmigo Juan Carlos Mendizábal, y el día de hoy vamos a conocer más a profundidad la nueva funcionalidad de ChatGPT llamado Canvas, y la vamos a comparar, en cierta manera, con la funcionalidad de Claude llamada Artifacts, que es bastante parecida, que permite trabajar con texto de manera mucho más enfocada y con funcionalidades específicas. Vamos a la página en donde se presenta el Canvas en ChatGPT ahorita. Creo que estamos acá. Excelente. Bueno, acá ellos dicen presentando Canvas. Y básicamente que es una interfase para trabajar con ChatGPT para escribir y codificar proyectos más allá que el chat simple. Se dieron cuenta que básicamente el chat simple funciona, pero se podría generar una mejor funcionalidad con una utilidad especial. Entonces, en una ventana separada te permite trabajar y colaborar en este proyecto, ¿no? No solamente a través de conversación, pero creando y redefiniendo ideas. Dice que actualmente está disponible, ojo, solamente para usuarios Plus y Team, globalmente, y que luego que salgan de la beta va a estar disponibles también para usuarios gratis. Bueno, acá nos dice por qué es una mejor colaboración, por qué es importante, a partir de dónde, etc. Y acá podemos ver una breve animación, parece que es un GIF o un MP4 que se repite continuamente, ¿no? Que te permite sugerir ediciones, ajustar la cantidad, el nivel de lectura desde kindergarten a graduados, un retoque final, una pulida final y emojis. Y emojis en esa parte es algo divertido porque Sam Altman salió con un tweet diciendo: oye, no es la mejor funcionalidad que hemos sacado en los emojis dentro de Canvas, de forma irónica obviamente. Sí, no, y todo el mundo sí, ¿no? Entonces, sí, porque es un poco ridículo. ¿Para qué lo vas a usar? No lo sé, pero está ahí, ¿no? Como muchas cosas. Entonces nos damos cuenta que esta interfaz es algo específico, que ahora veremos más a detalle cuando vayamos a la comparación. Vamos a ver dos partes. La parte escritura, comparando con Anthropic con el... Se me fue. Con el Artifacts de Anthropic. Y vamos a ver cuáles son las diferencias y lo mismo en la parte de código, que también es algo sencillo, simplemente para ver la funcionalidad, ¿no? Y en código, básicamente nos dice que puede revisar el código, agregar logs, comentarios, corregir errores y cambiarlo de lenguaje, lo cual es muy interesante. Así que vamos a comenzar con nuestro primer test. Obviamente, si quieren entrar, ¿no? Básicamente googleen o pongan OpenAI Index Introducing Canvas y aquí lo van a poder encontrar, incluso unos benchmarks de cómo, por qué toman las decisiones, por qué decidieron integrarlo de cierta manera, etcétera, etcétera, etcétera. Es más profundidad de cómo y por qué está hecha la herramienta. Perfecto, entonces ahora vamos a probar la edición de texto a través de Canvas. Ojo que tenemos un selector en la parte superior en donde podemos escoger el modelo y tendremos que escoger el modelo Canvas. Acá nos dice que está en beta. Ya sabemos que una vez que se libere el beta va a estar disponible para todos. Perfecto, ¿no? Y acá le vamos a escribir el texto. En contraposición tenemos a Claude. Acá yo he creado un proyecto dentro de Claude donde vamos a probar las capacidades de Artifacts. Y acá también vamos a aprovechar la interfaz de Claude para ver las diferencias, ¿no? Ojo que aquellos que no conocen, Claude es uno de los principales competidores de ChatGPT. Aunque ChatGPT hoy por hoy es mucho más completo, Claude para trabajar temas de código muy potente, muy poderoso. Perfecto, entonces vamos a trabajar la parte de texto. Voy a utilizar una referencia de un libro muy interesante, que es uno de los inicios que más me gustan. En inglés está muy bueno, en español también se entiende muy bien, entonces vamos a utilizar la versión traducida al español y a partir de ese texto vamos a hacer algunas variaciones en ambos editores y vamos viendo las capacidades juntos, ¿ok? ¿Cuál es el libro? A ver, permíteme compartirles. Se llama Historia de dos ciudades de Charles Dickens. Bastante antiguo, es un clásico del siglo XX de la literatura inglesa. Y el inicio a mí me encanta, me fascina. Entonces quiero usar ese inicio para crear una historia. Entonces se los leo para que veamos las variaciones, vayamos viendo cómo estos modelos de lenguaje van haciendo la modificación. Aquí el inicio. Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de las creencias y de la incredulidad. La era de la luz y de las tinieblas. La primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada. Caminábamos en derechura al cielo y nos extraviábamos por el camino opuesto.
En una palabra, aquella época era tan parecida a la actual que nuestras más notables autoridades insisten en que, tanto en lo que se refiere al bien como al mal, solo es aceptable la comparación en grado superlativo. A mí me gusta esta forma de narrar y esta contraposición de ideas. Es una técnica literaria, no sé exactamente cuál es, pero ya me lo comentaron en algún momento. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a capturar esta parte y se la voy a enviar a ambos. La tengo capturada y vamos con nuestro querido ChatGPT. Le voy a pegar el texto y le voy a pedir, mira, ayúdame a crear una historia distópica, futurista, latinoamericana, basándonos en el inicio de historia de dos ciudades de Dickens, que aquí adjunto. Perfecto. Lo mismo voy a hacer con Claude. Vamos a Claude, lo tenemos por acá. Esto es, listo, le copiamos y ahora me voy a copiarle el texto. Y también lo va a pegar. Le doy Enter, me voy al otro lado. También Enter. Y nos damos cuenta de que nos llevó directamente a este espacio de trabajo. ¿Ok? Bueno, acá Claude no nos ha llevado los artifacts. Voy a pedirle, me gustaría escribir esta historia usando los artifacts. A ver. Y ya nos está generando. ¿Qué sucede? En el fondo, estos agentes o estos asistentes a través del chat tienen herramientas llamadas los tools, que son activadas a través de su propia inteligencia, que ellos deciden cuándo o no usarlas, pero en este caso, por ejemplo, cuando reciben un prompt o un requerimiento de usarla, muchas veces lo activan. De la misma manera que si se van si hablan con ChatGPT y no les abre el Canvas, se lo pueden pedir directamente y lo va a hacer. Quería justamente que vean que estos modelos de lenguaje también reaccionan de esta manera, ¿no? Por ejemplo, igual acá, ¿no? Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. Latinoamérica de 2084 se encontraba en la era de la sabiduría. No exactamente lo que estaba buscando, esto es muy literal, pero digamos que he utilizado este ejemplo, ¿no? para crear una historia. Ahora vamos a aprovechar las herramientas de ChatGPT. Recuerden que el ChatGPT normal, uno trabaja encima del texto, pero a través del prompt vas obteniendo nuevas iteraciones. Sin embargo, acá puedes trabajar directamente con el texto. Por ejemplo, vamos a cambiar el nivel de lectura. Voy a poner el nivel de lectura a, mira, educación secundaria obligatoria. Tenemos educación infantil y lo pasamos acá. Entonces, un poco rara la traducción, pero vamos a transformar este texto en educación infantil. Que en el fondo que son prompts que ya uno usa, pero han creado la interfaz para que a la hora de activar cierto interfaz automáticamente genere el prompt. Y han visto pues que ya cambió. Esto es para niños prácticamente, ¿no? Era un tiempo bueno y un tiempo malo, ¿no? Tenía cosas muy buenas y cosas muy malas. Interesante. Ahora vamos a cambiar la longitud y no, la longitud está bien. Vamos a cambiar otra vez el nivel de lectura y nos vamos a ir al más alto, a estudios de posgrado. Y vamos a ver qué edita. He reescrito el texto para que sea adecuado para un nivel de lectura de jardín de infantes. Ahí está. Y ahora lo ha cambiado. Perfecto, ahí está. Posgrado.
Era una era de extraordinarias dicotomías, una paradoja manifiesta. En el año 2084 la región latinoamericana se encontraba dividida entre dos realidades opuestas. Bueno, un poco mejor, para ser sinceros. Ahora voy a sugerir ediciones. Vamos con la longitud. Vamos a hacerlo mucho más corto. Cambian el slider y hacen clic. Entonces ahora se ha reducido y comienza a reescribir todo. Y lo ha hecho mucho más cortito. Interesante. Interesante cómo ha cambiado este texto inicial en algo más corto, pero bastante potente. Ahora, nos damos cuenta también de que cómo podemos, a través de estos iconos, podemos generar inmediatamente un cambio sin escribir nada. Cosa que aún puedo hacer a la hora de escribir en este lado. Pero también puedo trabajar con esto y decir, preguntar a ChatGPT, pero también puedo editarlo. Vamos a agregar algo más. 84, bueno, seguramente está haciendo un paralelismo con 1984 la novela. Vamos a ponerle en 2100. Bueno, es algo que antes no se podía hacer. Tú no podías meter mano directamente en el texto, lo cual es potente, bastante potente. Vamos a ver la diferencia con Artifacts de Claude. Y lo tenemos por acá. Ahí está. Nuevamente, ¿no? Entiendo, ya listo. Era la era de la abundancia artificial y la escasez real, el apogeo de la tecnología en las megaurbes latinoamericanas del siglo, bueno, no en el siglo XXII, los rascacielos de neón se alcanzaban hacia un cielo perpetuamente gris, mientras que en sus sombras populaba una marea de desposeídos. Ahora, claro, yo acá tengo que seguir trabajando con por ejemplo, hazlo más reducido y con un nivel de lectura de posgrado. Es muy parecido a lo que estamos haciendo en ChatGPT, pero en este caso, en el otro lado, simplemente escogemos un slider, bajemos de arriba a abajo y ya está, y acá sí se lo pedimos. Entonces, digamos que es un poco más allá de eso, ya que como vimos en la documentación inicial, han creado este asistente para que sea tu mano derecha a la hora de escribir, o sea, sí entrenado también, pero vamos que las distancias del output final, veamos qué tal son. Y cuando estamos acá, como vimos, aquí no podemos cambiar nada. Aparentemente sí podemos explicar y podemos mejorar esta zona, pero no podemos editar directamente. Ok. Y está generando el texto. Y lo interesante que vemos es que tenemos la versión anterior inmediatamente disponible. Es algo que no tenemos ahorita en el ChatGPT. Creo que haciendo clic acá sí llegamos a esta versión. Bueno, es otra manera. Otra manera. Acá tenemos mostrar los cambios. Este icono creo que recién ha aparecido, ¿no? Puedes copiar. Es potente. Entonces se parecen bastante, mientras que ChatGPT te permite, el Canvas te permite editar el texto, el otro no tanto. Entonces, sí, nos damos cuenta que son modelos completamente diferentes, pero cada uno de ellos trabaja con sus propias fortalezas. Entonces, digamos que la principal diferencia entre uno de ellos es que uno sí puedes editarlo directamente y tienes un slider para hacer cambios directamente en el código de manera muy sencilla. Digamos que puede complejizar o simplificar el sentido del código, del texto. Entonces, y ahí la principal diferencia. Entre uno puedes realmente editarlo y en el otro no, solamente a través del prompt, que la verdad no es tampoco terrible, ¿no? Entonces, ¿es realmente útil la pregunta lo del Canvas? No sé qué tanto, especialmente en la segunda parte. Me parece que es interesante que tenga una interfaz nueva, pero saben que también, al ser desarrollador de software, es que esto abre la posibilidad a mucho feedback, a mucha mejora, a mucho cambio.
probablemente algunas de estas funcionalidades cambien, se quiten y se mejoren a futuro. Entonces es bueno tener un inicio. Y a partir de ello, la comunidad que tienes alrededor de tu producto la mejora. Bueno, eso sería la primera prueba. Nos hemos dado cuenta que básicamente ChatGPT tiene un poquito más de recursos a la hora de poder trabajar con texto, cambiar los slides, la complejidad, generar incluso una edición final. Ya con esto cerramos. He reducido el texto. Bueno, esto ya se lo hemos pedido. Y acá está trabajando. Y ya está, he añadido un título, he revisado la gramática y pulido el texto para mejorar la consistencia y fluidez. Déjame saber si hay algo más que ajustar. En el año 2100, Latinoamérica estaba, lo cual tomó mi edit, Latinoamérica estaba dividida entre el avance tecnológico y la decadencia. Las megaciudades como Santiago, Ciudad de México y Buenos Aires brillaban con tecnología avanzada, pero sacrificaban la autonomía y la autenticidad humanas. Interesante, interesante. Entonces, digamos que esta diferencia la podemos aprovechar, podemos hacer iteraciones muy rápidas y podemos promptear menos. Y en este caso yo le doy un win a ChatGPT sobre Anthropic, sobre Claude.